Mi nuera me llamó basura de clase baja, delante de todos los invitados a su boda. No sabía aquella chica rica y mimada que acababa de descubrir sus mentiras, y lo peor de todo, lo que escondía en el maletero cerrado que guardaba en su closet. Cuando el secreto salió a la luz en la recepción, ella huyó en pánico. Mi hijo tiró el anillo de bodas al suelo. ¿Y yo? Bueno, digamos que nadie más me llamará basura en esta vida. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Isabel Rojas, tengo 54 años y soy dueña de una pequeña cadena de cafeterías en la Ciudad de México. Empecé desde cero, limpiando mesas en un café en el centro de la ciudad. Hoy tengo 5 establecimientos y un equipo de 30 empleados. No es un imperio, pero es mío, construido con trabajo honesto y mucha determinación. Soy viuda desde hace 8 años. Mi hijo, Mateo, de 28 años, es ingeniero civil y mi único hijo. Siempre fuimos muy unidos, especialmente después de la muerte de su padre. Cuando Mateo me llamó para decirme que estaba comprometido, me radié de alegría. Se merecía ser feliz. Fernanda era guapa, inteligente y trabajaba como ejecutiva en una multinacional. O eso decía él. Nos conocimos en una cena en la que Mateo nos presentó, y desde el primer momento noté algo extraño. Apenas me miraba a los ojos. Sus respuestas eran cortas, casi cortantes. Al final de la noche, cuando me despedí, apenas se movió para abrazarme. Una sonrisa forzada, una mirada de arriba a abajo que parecía evaluarme y juzgarme insuficiente. Traté de no darle importancia. Tal vez estaba nerviosa. Tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. Pero en las semanas siguientes hubo más encuentros y el comportamiento continuó. Mateo no parecía notarlo, o fingía no notarlo. ¿Tu madre siempre usa ropa tan sencilla?, la oí preguntarle una vez, pensando que yo estaba demasiado lejos para escuchar. Mi madre siempre ha sido práctica, respondió Mateo, evadiendo el tema. Eso me dolió. Puede que no usara ropa de marca, pero siempre me enorgullecí de ser limpia y presentable. Pero me tragué el comentario, por Mateo. Fue en la cena de compromiso, 3 meses antes de la boda, que la situación explotó. Organicé el evento en una de mis cafeterías más bonitas. Cerré el establecimiento, contraté a un chef especial, decoré todo con flores y luces. Quería mostrarle a Fernanda que, aunque sencilla, tenía buen gusto, que podía ofrecer algo bonito para celebrar el amor de mi hijo. Fernanda llegó 2 horas tarde, acompañada por sus padres, una pareja con ropa cara y expresiones aburridas. Ella miró la decoración, la comida, todo lo que yo había preparado con tanto cariño, y soltó un suspiro audible. Mateo, querido, pensé que habíamos acordado algo más sofisticado. Mi hijo pareció avergonzado. Pensé que sería íntimo y especial aquí. Íntimo y especial como una fonda, murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Lo ignoré. Sonreí. Serví la cena, que estaba deliciosa. Intenté entablar conversación con sus padres. El padre miraba constantemente su reloj. La madre bebía copa tras copa de vino, haciendo comentarios sobre lo encantadoramente rústico que era todo. En su boca no sonaba como un cumplido. Luego llegó el momento de los brindis. Levanté mi copa. Por Mateo y Fernanda, que su amor crezca cada día. Mateo, tu padre estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido. Fernanda, bienvenida a nuestra familia. Fue entonces cuando ella miró a su madre y soltó una risita. Una risa corta, burlona, que me heló la sangre. ¿Algo gracioso?, pregunté tratando de mantener la compostura. No, nada, dijo ella, aún sonriendo. Es solo que... Bueno, familia suena tan formal para algo tan pequeño, ¿no crees? Quiero decir, solo eres tú, una cafetera viuda. El silencio cayó en la sala.
Mateo palideció. Fernanda, no... ¿Qué? Estoy siendo honesta. Tu madre está actuando como si fuera de la realeza cuando en realidad es solo... Min hizo una pausa, me miró y completó. Bueno, basura de clase baja tratando de parecer algo que no es. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No por la ofensa, ya había oído peores en mi vida, sino por la forma en que mi hijo bajó la cabeza, avergonzado. No de Fernanda, de mí. Creo que es mejor que nos vayamos, dijo la madre de Fernanda, levantándose. Se está haciendo tarde. Se fueron, y Mateo se fue con ellos. Me quedé sola en mi café, entre platos a medio comer y copas a medio vaciar. 2 horas después, Mateo regresó, solo. Mamá, lo siento por el comportamiento de Fernanda. Estaba nerviosa, bebió demasiado. Me llamó basura, Mateo. Ella no quiso decir eso. Ya sabes cómo son estas personas ricas. Tienen una forma diferente. ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Con la forma en que habla de tu madre? No respondió. Solo dijo que la boda sería en 3 meses, en un resort de lujo pagado por sus padres, y que esperaba que yo pudiera superarlo para entonces. Esa noche, sentada sola en casa, me di cuenta de que tenía 2 opciones: aceptar el papel de basura de clase baja o descubrir quién era realmente esta mujer con la que mi hijo quería casarse. No por venganza, por protección, porque algo en esa familia no olía bien, y yo conocía el olor de la falsedad cuando lo sentía. Llamé a mi vieja amiga Denise. Nos conocimos en los tiempos difíciles, cuando éramos jóvenes y luchábamos por sobrevivir. Mientras yo seguía el camino de los cafés, ella se convirtió en investigadora privada, especializada en casos de fraude matrimonial. Denise, necesito tu ayuda. Algo anda mal con la prometida de mi hijo. Isabel, ¿estás segura? Tal vez solo sea una junior mimada. Es más que eso, es calculadora. Hay algo en sus ojos cuando habla de dinero. Necesito saber quién es realmente esta chica. Denise dudó, pero aceptó. La boda estaba programada para dentro de 3 meses. Teníamos tiempo. Lo que descubriríamos en ese periodo lo cambiaría todo y demostraría que, entre nosotras dos, quien realmente merecía el título de basura no era yo. A la mañana siguiente, Mateo apareció en mi casa. Tenía ojeras y parecía no haber dormido. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo preparaba café. Siempre he hecho el mejor café de la ciudad. No en vano construí mi pequeño negocio en torno a eso. Mamá, Fernanda quiere disculparse contigo. Serví el café sin responder. Está muy avergonzada. Dijo que nunca había actuado así antes. Fue el estrés de la boda, la presión. Finalmente me senté. Mateo, voy a hacerte una pregunta y quiero que seas honesto. ¿Qué sabes realmente sobre Fernanda? Pareció confundido. ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿6 meses? Y ya está planeando una boda de $500,000 en el resort más caro de la región. ¿Alguna vez visitaste su apartamento? ¿Conoces a sus amigos? ¿Fuiste a la oficina donde trabaja? Mamá, ¿qué tipo de preguntas son esas? Claro que conozco a Fernanda. Nos vamos a casar. ¿Fuiste a casa de sus padres? Él dudó. Ellos viajan mucho. Tienen casas en varios países. ¿Y su apartamento? Ella prefiere venir al mío. Dice que el suyo siempre está desordenado con las cosas del trabajo. Suspiré. Tan obvio, y sin embargo, tan invisible para un hombre enamorado. Mateo, iré a tu boda, sonreiré, fingiré que nunca me llamaron basura, pero te pido una cosa, no firmen nada antes de la boda, ningún documento, ninguna transferencia, ninguna cuenta conjunta, prométemelo. Él se rió. Mamá, no seas paranoica. Fernanda tiene más dinero que yo. No necesita mi salario de ingeniero. Solo prométemelo, hijo. Me lo prometió, más para calmarme que por creerme. Después de que se fue, llamé a Denise. ¿Podemos empezar hoy? Tengo un mal presentimiento. Esa tarde nos encontramos en un café diferente a los míos.
No quería correr el riesgo de que nos vieran conocidos. Denise parecía la misma de siempre. Cabello gris corto, gafas de lectura colgando de una cadena, ropa práctica. Nadie imaginaría que detrás de esa apariencia de bibliotecaria se escondía una de las mejores investigadoras de la Ciudad de México. «Entonces, ¿qué sabemos de la princesa?», preguntó. Fernanda Álvarez, 27 años. Supuestamente ejecutiva de marketing de una multinacional llamada Global Solutions, graduada en Administración por la Columbia University en EEUU. Hija única de Roberto y Carmen Álvarez, quienes, según ella, son dueños de una importadora de vinos finos. Denise tomó notas. ¿Dirección? Dice que vive en un apartamento en Polanco, pero Mateo nunca ha estado allí. Siempre se encuentran en el apartamento de él o en restaurantes caros. Interesante. Empezaré verificando la formación y el empleo, luego los padres. Mientras Denise iniciaba su investigación, traté de mantener la rutina normal. Administraba mis cafeterías, sonreía a los clientes, hacía cuentas. Pero mi mente estaba en otro lugar. Recordaba la mirada de Fernanda, esa mezcla de desprecio y cálculo. Había algo depredador en ella. 3 días después, Denise me llamó. «Isabel, tenemos que hablar, en persona». Nos encontramos de nuevo, esta vez en su pequeña oficina en el centro. «Tenías razón», dijo ella, abriendo una carpeta. «Hay muchas inconsistencias en su historia. Primero, Global Solutions existe, pero no hay ninguna Fernanda Álvarez en la nómina de ejecutivos. Llamé a Recursos Humanos fingiendo hacer una verificación de referencias, y nunca han oído hablar de ella». Mi corazón se encogió. ¿Y la universidad? Columbia no tiene registro de graduación para nadie con ese nombre en los últimos 10 años. Envié un correo electrónico al departamento de registros con una historia sobre una reunión de exalumnos. ¿Entonces mintió sobre todo? Aún no he terminado. ¿La importadora de vinos de sus padres? No existe ninguna empresa registrada a nombre de Roberto o Carmen Álvarez en el negocio de vinos. Hay un Roberto Álvarez, dueño de una pequeña tienda de conveniencia en la zona este, pero dudo que sea su padre. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi hijo estaba a punto de casarse con una completa mentirosa. ¿Y el apartamento? Denise sonrió. Aquí viene lo interesante. La dirección que da es en un edificio de lujo, pero verifiqué con el portero, haciéndome pasar por repartidora, y no vive ninguna Fernanda allí. Entonces, ¿dónde vive? Buena pregunta. Tenemos que descubrirlo. Sugiero vigilancia. Podemos seguirla después de una cita con tu hijo. Era algo extremo, pero asentí. Mi hijo estaba en peligro, y yo haría cualquier cosa para protegerlo. La noche siguiente, cuando Mateo me dijo que se encontraría con Fernanda para cenar, le pasé la información a Denise. Ella se estacionó cerca del restaurante y esperó. Vi a mi hijo llegar con Fernanda. Ella deslumbrante en un vestido rojo, él orgulloso a su lado. Me dolía verlo tan feliz, sabiendo que todo se basaba en mentiras. Denise siguió a la pareja cuando se fueron. Fernanda se despidió de Mateo después de la cena, diciendo que tenía una reunión matutina y necesitaba descansar. Él intentó acompañarla, pero ella insistió en que pediría un Uber. Después de que Mateo se fue, ella realmente pidió un coche, pero no a la dirección elegante que le había dado a mi hijo. El Uber la dejó en un complejo de viviendas sencillo en la periferia. Nada de lujo, nada de Polanco. Denise tomó fotos discretas y anotó la dirección. Al día siguiente, regresamos al lugar. Denise habló con los vecinos, fingiendo hacer una encuesta de consumo. Descubrimos que Fernanda vivía allí desde hacía 4 años, sola, en un pequeño apartamento de una habitación. «¿Pero en qué trabaja?», le preguntó Denise a una vecina chismosa. La mujer se encogió de hombros. «No sé. Sale muy bien vestida todos los días, regresa tarde. Algunos dicen que trabaja en eventos de lujo, otros dicen que es acompañante de lujo, si me entiendes». Mi estómago se revolvió. ¿Qué más escondía Fernanda? Convencí a Denise de ampliar la investigación.
Ella usó contactos en la policía y consiguió acceso a registros financieros. Lo que descubrimos fue aún más impactante. Fernanda tenía deudas enormes, tarjetas de crédito al límite, préstamos impagos, incluso un proceso por estafa en una joyería. Y más, había un informe policial de 2 años atrás. Un hombre de mediana edad la había acusado de hurto y extorsión. La acusación fue retirada posteriormente, probablemente después de algún acuerdo. Isabel, esta mujer es una estafadora, concluyó Denise, y tu hijo es el próximo objetivo. Necesitaba confrontar a Mateo con esta información, pero sabía que no me creería. Estaba ciego de amor. Necesitaba pruebas irrefutables. Fue entonces cuando Denise sugirió algo extremo. Necesitamos entrar en su apartamento, ver lo que esconde allí. Eso es allanamiento de morada. Técnicamente sí. Pero podemos inventar una excusa, decir que hubo una fuga afectando el piso de abajo. Tengo un amigo que puede hacerse pasar por el administrador del edificio. La idea era arriesgada, ilegal incluso. Pero cuando pensé en Mateo entregando su vida a una estafadora, en todo lo que podría perder, decidí que algunos riesgos valían la pena. Una semana después, conseguimos acceder al apartamento de Fernanda cuando ella no estaba. El lugar era pequeño, pero organizado, con algunas piezas bonitas mezcladas con muebles baratos. Parecía el apartamento de alguien que intentaba mantener las apariencias. En el closet encontramos ropa de marca, mucha con la etiqueta aún puesta, algunas que sospechamos eran falsificadas. También había una impresionante colección de bolsos de diseñador. En el baño, maquillaje caro y perfumes importados. Gasta todo en apariencias, comentó Denise. Fue entonces cuando notamos algo extraño. Un gran baúl cerrado con llave en el fondo del closet. Parecía pesado y tenía varios candados. ¿Qué habrá ahí?, pregunté. Algo que quiere mantener muy bien escondido, respondió Denise. No teníamos cómo abrirlo sin dejar rastros, y nuestro tiempo se estaba agotando. Pero ahora sabíamos qué buscar, y en las semanas siguientes, mientras la boda se acercaba, continuamos nuestra investigación. Lo que descubriríamos en el baúl de Fernanda sería el último clavo en el ataúd de su plan perfecto, y cambiaría para siempre la vida de mi hijo. El tiempo pasaba rápidamente. Faltaban solo 6 semanas para la boda y yo todavía no tenía pruebas concretas para mostrarle a Mateo. Sí, descubrimos que Fernanda mentía sobre su dirección, su empleo y su formación académica. Pero para mi hijo, eso podría ser solo una mujer insegura tratando de impresionar. El misterio del baúl cerrado con llave me consumía. ¿Qué podría ser tan importante como para necesitar tantos candados? Necesitamos encontrar una forma de abrir eso, le dije a Denise durante nuestra reunión semanal. ¿Sin forzarlo?, preguntó ella. Imposible. Necesitaríamos la llave. Surgió una idea. ¿Y si creamos una situación en la que ella necesite abrir el baúl delante de nosotras? Denise levantó las cejas. ¿Estás pensando exactamente en qué? Una emergencia. Algo que la obligue a tomar algo de dentro. Comenzamos a elaborar un plan. Descubrimos que Fernanda guardaba documentos importantes en el baúl. Dedujimos esto cuando necesitó su pasaporte para renovarlo y pasó rápidamente por su casa antes de una cita con Mateo. Nuestra oportunidad llegó cuando Mateo mencionó casualmente que Fernanda estaba organizando una fiesta sorpresa para él, supuestamente pagada por sus padres. «Quiere que la ayudes con la decoración», dijo él. «Creo que es una forma de acercarse a ti». Sonreí, fingiendo estar emocionada con el intento de reconciliación. En realidad, vi allí mi oportunidad. El día acordado, fui al apartamento de Fernanda. Parecía nerviosa al recibirme allí, en ese lugar sencillo que contradecía todas las historias que le contaba a mi hijo. «Mateo no sabe que vivo aquí», dijo rápidamente. «Estoy buscando un lugar mejor antes de la boda». «Claro», respondí educadamente. «No te preocupes, no diré nada». Ella se relajó un poco.
Empezamos a trabajar en la tal fiesta sorpresa, que yo sospechaba era solo un pretexto para sondearme sobre la situación financiera de Mateo. Isabel, comenzó ella mientras organizábamos falsas listas de invitados. Mateo me dijo que tienes 5 cafeterías. Sí, construí mi pequeño negocio a lo largo de 20 años. ¿Y piensas, bueno, jubilarte pronto? Ahí estaba. La indagación sobre la herencia, sobre lo que Mateo podría recibir en el futuro. Oh, no, respondí con calma. Me encanta trabajar. Probablemente solo pararé cuando muera. E incluso así, tengo socios. Las cafeterías no irían automáticamente a Mateo. Vi una sombra de decepción cruzar su rostro. Continuamos trabajando, y entonces puse mi plan en acción. Fingí recibir una llamada. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué? Dios mío, ¿cuándo? Sí, ella está conmigo ahora. Entiendo. Le avisaré. Colgué y miré a Fernanda con expresión preocupada. Era del banco. Hubo un intento de fraude en tu cuenta. Alguien trató de hacer una transferencia grande al extranjero. El gerente dijo que lograron bloquearla, pero necesitan que vayas inmediatamente a la sucursal con tus documentos de identificación, todos ellos. Su rostro palideció. ¿Qué sucursal? La de Citibanamex en la Avenida de los Insurgentes. El gerente es Marcelo. Te espera en 40 minutos. Fernanda entró en pánico. Mis documentos, necesito los originales. Están guardados. ¿Dónde? Pregunté inocentemente. Ella dudó por un segundo, luego corrió al closet. Yo la seguí discretamente y vi cuando se arrodilló ante el baúl. Nerviosa, abrió los candados uno por uno. Cuando la tapa se levantó, logré vislumbrar el contenido. Había documentos, sí, pero también había mucho más. Tarjetas de identidad con diferentes nombres, pero con su foto. Varias tarjetas de crédito, teléfonos celulares. Una pequeña máquina que parecía ser tarjetas de plástico. Y lo más inquietante, fotos de hombres mayores, ricos, junto a anotaciones detalladas sobre sus hábitos, gustos y, lo más importante, patrimonio. Mi hijo era solo el más reciente en una larga lista. Ella tomó rápidamente un sobre con documentos y cerró el baúl. Cuando se dio la vuelta, noté que había olvidado cerrar uno de los candados en su prisa. «Voy contigo», ofrecí. «No», casi gritó. «Quiero decir, no es necesario. Voy directo allí. Gracias por el aviso». Tan pronto como salió, llamé a Denise, que estaba esperando cerca. Salió. Uno de los candados está abierto. Denise llegó en minutos. Volvimos al closet y abrimos el baúl. Lo que encontramos allí era el arsenal completo de una estafadora profesional. Además de lo que ya había visto, había cuadernos que detallaban operaciones anteriores, hombres que había seducido, cuánto logró extraer de cada uno, técnicas que funcionaron. Incluso había un cronograma para la estafa de Mateo, con metas financieras y fechas para cada etapa. La más perturbadora era la última: boda, acceso total a los bienes, transferencia a cuenta en el extranjero, desaparición. Tomamos fotos de todo, decenas de fotos. También encontramos comprobantes de una cuenta en las Islas Caimán, a donde aparentemente enviaba el dinero de sus estafas. «Isabel, esto es demasiado grande», dijo Denise. «No es solo una simple cazafortunas. Ella es parte de algo más grande. Mira estos nombres aquí. Son empresarios conocidos. Y estas anotaciones sobre la próxima y sustitución. ¿Crees que trabaja con otras personas? Estoy segura. Esto es una operación sofisticada». Cerramos el baúl, dejando a propósito el mismo candado abierto. Cuando Fernanda regresara y se diera cuenta, pensaría que fue un descuido suyo en la prisa. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del baúl, las frías anotaciones sobre cómo manipular a mi hijo, el plan detallado para robar todo lo que él tenía, todo eso daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo hacerle ver la verdad sin destrozarle el corazón? Intenté al día siguiente. Lo llamé a un café, le mostré algunas de las fotos.
¿Qué clase de broma es esta?, preguntó, irritado. No es una broma, hijo. Fernanda es una estafadora profesional. No trabaja donde dice, no estudió donde dice, no vive donde dice. Y está planeando robarte. ¿Contrataste a alguien para espiarla? ¿Allanaste su casa? Mamá, ¿te has vuelto loca? Mateo, mira estas anotaciones. Lo tiene todo planeado. ¿Cuánto te va a sacar? ¿Cuándo va a desaparecer? Se levantó furioso. Basta, sé que nunca te agradó, pero esto es enfermizo. Estás intentando sabotear mi boda por puros celos. ¿Celos? Mateo, estoy tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De construir mi propia familia? ¿De finalmente tener a alguien que me preste atención sin intentar controlar cada aspecto de mi vida? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Eso es lo que pensaba? ¿Que yo lo controlaba? Estás ciego, hijo. Ella te manipuló para ponerte en mi contra. Ella me mostró que necesito establecer límites contigo, siempre cuidándome como si fuera incapaz, siempre metiéndote en mis decisiones. Tomó las fotos y las rompió. No quiero escuchar más estas locuras. La boda sigue en pie. Si no puedes aceptar a Fernanda en la familia, tal vez sea mejor que no asistas. Y salió, dando un portazo. Me quedé destrozada. No solo había fallado en convencerlo, sino que ahora corría el riesgo de perderlo por completo. Fernanda había hecho un trabajo excelente aislándolo de mí. Llamé a Denise, desesperada. No me creyó, piensa que estoy loca, celosa. Era predecible. Las estafadoras como Fernanda son expertas en crear divisiones familiares. Aislar a la víctima es parte del proceso. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos algo más fuerte que fotos, algo que no pueda ignorar. ¿Cómo qué? Una confrontación pública, en la boda. Me echarían antes de que pudiera decir algo. No si tenemos pruebas irrefutables. Y personas que no pueda ignorar para presentarlas. Fue entonces cuando elaboramos nuestro plan final. No sería solo yo exponiendo a Fernanda, serían sus víctimas anteriores. En las 4 semanas siguientes, Denise y yo trabajamos incansablemente. Con la información del baúl, localizamos a 3 hombres que habían sido estafados por Fernanda anteriormente. Un médico que perdió casi 1 millón. Un empresario que tuvo que vender su empresa para cubrir deudas que ella contrajo a su nombre. Y un viudo anciano que perdió su casa. Inicialmente, no querían involucrarse. Vergüenza, miedo a la exposición. Pero cuando se enteraron de que estaba a punto de hacer otra víctima, aceptaron ayudar. También descubrimos más sobre la organización detrás de Fernanda. No estaba sola. Había al menos otras 5 mujeres usando el mismo esquema, todas conectadas a un hombre llamado Augusto Meireles, que parecía ser el cerebro de la operación. La boda se acercaba. Mateo apenas me hablaba. Fernanda lo había convencido de bloquear mi número, de evitarme. Ella estaba cerrando el cerco, aislándolo por completo. Pero yo estaba lista para la confrontación final. El día de la boda, no estaría sola. Y Fernanda descubriría que subestimar a una madre decidida a proteger a su hijo fue su mayor error. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto. El resort de lujo frente al mar, supuestamente pagado por los inexistentes padres ricos de Fernanda, estaba impecablemente decorado con orquídeas blancas y cintas doradas. Invitados elegantes circulaban por el jardín, copas de champán en mano, comentando sobre el buen gusto de la novia. Llegué temprano, vistiendo lo mejor que tenía, un discreto vestido azul marino que compré especialmente para la ocasión. No me habían invitado a los preparativos de la novia, ni al ensayo del día anterior. De hecho, me sentaron en la última fila de la ceremonia, casi escondida detrás de una columna. Obra de Fernanda, sin duda. Me dolía el corazón al ver los preparativos finales, sabiendo lo que estaba por venir. Pero cuando pensaba en el baúl lleno de evidencias, en las víctimas anteriores, en el plan detallado para arruinar a mi hijo, mi determinación se fortalecía. Denise llegó poco después,
discreta en un conjunto gris, pareciendo más una tía lejana del novio que una investigadora privada. Intercambiamos miradas. Todo estaba listo. En una sala privada del resort esperaban nuestros invitados especiales. El médico, el empresario, el viudo. Todos habían sido engañados por Fernanda. Todos tenían historias dolorosas que contar. Y todos estaban nerviosos, pero decididos. A las 4 p.m., la ceremonia comenzó. La música suave, las flores, el oficiante sonriente, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Mateo esperaba en el altar, apuesto en su traje oscuro, ansioso y feliz. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo allí, tan vulnerable sin saberlo. Luego vino Fernanda, deslumbrante en un vestido que costó, según mis investigaciones, más de lo que ella podría pagar honestamente en un año entero. Flotó por el pasillo sola. Sus padres habían enviado un telegrama de última hora diciendo que estaban varados en Suiza debido a una nevada repentina. Otra mentira conveniente. El oficiante comenzó a hablar sobre el amor, el compromiso y la honestidad. La ironía era casi insoportable. Cuando llegó el momento de si alguien se opone a esta unión, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírme. Pero nos quedamos en silencio. Ese no era el momento adecuado. Nuestro plan era diferente. El oficiante continuó. Se intercambiaron los votos. Fernanda pronunció promesas de amor eterno con tanta convicción que si no supiera la verdad, habría creído cada palabra. Mateo, por su parte, habló desde el corazón. Era genuino. Era real. Y eso hacía que todo fuera aún más doloroso. Los declaro marido y mujer, anunció el oficiante finalmente. Se besaron. Los aplausos resonaron. Sonrisas. Arroz siendo lanzado. La pareja salió por el pasillo, de la mano, rumbo a la recepción que tendría lugar en los jardines del resort en Cancún. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Mientras los invitados se dirigían a los jardines, le di la señal a Denise. Era hora de posicionar a nuestros invitados especiales. El médico, Dr. Paulo Méndez, se colocó discretamente cerca de la mesa principal. El empresario, Carlos Viana, cerca del bar. El viudo, señor Ernesto Queiroz, se quedó cerca de la entrada. Me senté en la mesa asignada a mí, la más distante de la mesa principal, por supuesto. Fernanda se había asegurado de mantenerme lo más lejos posible de cualquier atención. La recepción comenzó con música, bebidas, conversaciones animadas. Fernanda circulaba entre los invitados como una reina, recibiendo felicitaciones, presentando a amigos de la familia, que yo sabía eran solo figurantes contratados para crear la ilusión de conexiones sociales que ella no poseía. Luego vinieron los discursos. El padrino habló primero, luego una amiga de la infancia de Fernanda, que según nuestras investigaciones, ella había conocido solo 3 meses antes. Finalmente, era el turno de los novios. Mateo agradeció a todos por venir. Habló sobre su amor, sobre cómo Fernanda había cambiado su vida. Estaba radiante, genuinamente feliz, y eso me destrozaba el corazón. Lo que vendría a continuación lo destruiría. Fernanda tomó el micrófono, sonriendo ampliamente. Quiero agradecer a todos por compartir este día especial con nosotros. Especialmente a mis queridos padres que, aunque no pueden estar aquí físicamente, están presentes en espíritu. Mentira número 1. Como muchos de ustedes saben, vengo de una familia que siempre valoró el trabajo duro, la honestidad y la integridad. Mentira número 2. Y estoy tan feliz de haber encontrado esas mismas cualidades en Mateo. Fue cuando el doctor Paulo Méndez se levantó. Alto, canoso, con la autoridad natural que años de medicina le habían dado, caminó lentamente hasta quedar bien visible para todos. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme, pero no puedo quedarme callado mientras otra persona es engañada. Un silencio conmocionado cayó sobre el salón. Fernanda se congeló, micrófono en mano. Mi nombre es Dr. Paulo Méndez. Hace 3 años conocí a una mujer que se presentó como Fabiana Rocha.
Decía ser ejecutiva de una multinacional farmacéutica. Nos enamoramos, o mejor dicho, yo me enamoré. Fernanda comenzó a palidecer, sus ojos desorbitados en reconocimiento. Después de 6 meses, sugirió inversiones conjuntas. Transferí casi 1 millón de pesos a una cuenta que ella administraba. A la semana siguiente, desapareció. Con mi dinero. Murmullos recorrieron la sala. Mateo miraba del médico a Fernanda, con la confusión grabada en su rostro. Esta mujer, continuó el doctor Paulo, señalando directamente a Fernanda, no es quien dice ser. Su verdadero nombre no es ni Fernanda ni Fabiana, y hace esto profesionalmente. Engaña a hombres, les roba, luego desaparece. Esto es un disparate. Fernanda finalmente encontró su voz. Mateo, este hombre está claramente perturbado. Nunca lo he visto en mi vida. Pero antes de que Mateo pudiera responder, Carlos Viana se levantó. Yo también la conocí, dijo acercándose. Se llamaba Carolina Duarte entonces, decía ser consultora financiera, consiguió acceso a las cuentas de mi empresa, transfirió $500,000 al extranjero, casi voy a la bancarrota. El color había desaparecido por completo del rostro de Fernanda. Sus ojos recorrían el salón, calculando rutas de escape. «Esto es una conspiración», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Mateo, tu madre está detrás de esto. Siempre me odió». Fue entonces cuando me levanté. Todas las cabezas se giraron hacia mí. «Es cierto que te investigué, Fernanda, o quien quiera que sea tu verdadero nombre, porque me llamaste basura de clase baja mientras planeabas robarle a mi hijo». Caminé hacia la mesa principal, donde estaban Mateo y Fernanda. Contraté a una investigadora. Descubrimos que no trabajas donde dices, no estudiaste donde dices, no vives donde dices, no tienes los padres que dices tener. Mateo. Fernanda se giró hacia mi hijo con lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas, yo lo sabía. ¿Vas a creerles a estas personas locas o a mí, tu esposa? Pero Mateo estaba mirando al señor Ernesto Queiroz, que ahora también se acercaba lentamente, apoyado en un bastón. «Yo la conocí como Elisa Martins», dijo el anciano, con la voz temblorosa de emoción. «Después de la muerte de mi esposa, apareció como un ángel. Me cuidó, me hizo sentir amado de nuevo. Luego, me convenció de incluirla en mi testamento. Cuando lo descubrí, ya había hipotecado mi casa a mi nombre. Lo perdí todo. Ahora vivo con mi hijo». El salón estaba en completo silencio ahora. Todos los ojos puestos en Fernanda, que parecía encogerse a cada segundo. Denise caminó hacia nosotros, llevando la carpeta con evidencias. «Tengo aquí documentos, fotos, registros financieros. Fernanda Silva, o quien sea su nombre, es parte de una operación organizada de estafadoras. Atacan a hombres vulnerables, los seducen, los aíslan de amigos y familiares, luego les roban». Denise sacó fotos del baúl, copias de las identidades falsas, de las tarjetas, de la planificación detallada para la estafa de Mateo. «Esto es solo la punta del iceberg», continuó. «Ya alertamos a la policía. Están investigando toda la red». Fue entonces cuando Fernanda pareció cambiar por completo. La máscara de la novia amorosa y vulnerable cayó, revelando algo frío y calculador debajo. «No tienen idea de lo que están haciendo», siseó. «No estoy sola en esto. Hay personas poderosas». «Sabemos sobre Augusto Meirels», interrumpió Denise, «y también alertamos a las autoridades sobre él». El nombre claramente la afectó. Miró a su alrededor frenéticamente, como un animal acorralado. Mateo estaba en shock, mirando los documentos esparcidos en la mesa, las múltiples identidades con el rostro de su recién esposa. «Fernanda», dijo finalmente, con la voz rota, «dime que esto no es verdad, por favor». Por un momento, pareció considerar mantener la mentira. Luego, al ver que estaba rodeada, algo cambió en sus ojos. Enderezó los hombros, levantó la barbilla. El miedo dio paso a algo duro, casi orgulloso.
¿Sabes cuál es tu problema, Mateo? Eres patético, tan desesperado por amor que creíste cada palabra mía, tan fácil de manipular. Cada palabra era una puñalada en el corazón de mi hijo. Vi su rostro contraerse de dolor. ¿Crees que realmente me enamoré de ti? ¿Un ingeniero aburrido que vive en un apartamento mediocre y conduce un coche de hace 5 años? Por favor. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de odio. Y tú, la cafetera orgullosa, creyéndote tan lista. ¿Sabes por qué te llamé basura? Porque es lo que eres. Todos ustedes lo son. Personas comunes, viviendo vidas comunes, pensando que eso tiene algún valor. Toda la sala estaba en shock por la transformación. La dulce novia se había convertido en una extraña cruel ante nuestros ojos. Pueden pensar que ganaron hoy, continuó, quitándose el anillo de bodas y tirándolo a la mesa. Pero no ha terminado. Esto es más grande de lo que imaginan. Fue cuando escuchamos sirenas acercándose. Denise sonrió ligeramente. Había planeado el momento perfectamente. En realidad, Fernanda sí terminó, dijo con calma. La policía está aquí con una orden de arresto, no solo por fraude, sino también por extorsión y falsedad ideológica. 2 policías entraron en el salón, seguidos por un investigador de civil que reconocí como contacto de Denise. Isabel Carmita Santos, dijo Fernanda de repente, mirándome directamente. Tu nombre verdadero, antes de abrir tu primera cafetería. Antes de convertirte en la empresaria respetable, ¿por qué no les cuentas a todos de dónde viniste realmente? Sentí que se me helaba la sangre. Ella lo sabía. De alguna manera, ella también había investigado mi pasado. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo, confundido. Fernanda sonrió maliciosamente. Pregúntale a tu madre sobre los 5 años antes de que nacieras. Pregúntale cómo consiguió realmente el dinero para abrir su primer café. Yo había sobreestimado a Fernanda. O la había subestimado. Había hecho su propia investigación. Había encontrado mis secretos. Los policías se acercaban. Ella dio un paso hacia mí. La diferencia entre nosotras dos, Isabel, es que tú te escondes detrás de una fachada de respetabilidad. Al menos yo sé lo que soy. Los policías la alcanzaron, esposándola mientras recitaban sus derechos. Antes de que se la llevaran, miró una última vez a Mateo. Tal vez deberíamos habernos conocido en diferentes circunstancias. Incluso eras tolerable. Mientras la escoltaban fuera, los invitados se quedaron en un silencio atónito. Años después, muchos dirían que fue la boda más memorable que jamás habían presenciado. Pero en ese momento, solo podía pensar en mi hijo, solo en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, y en las palabras finales de Fernanda, cerniéndose sobre mí como una amenaza. Porque ella tenía razón en una cosa. Yo también tenía secretos. Y ahora, en medio del caos que había ayudado a crear, temía que también salieran a la luz. El salón se vació rápidamente. Algunos invitados se fueron en un silencio incómodo. Otros se quedaron en pequeños grupos, susurrando emocionados sobre el drama que acababan de presenciar. El personal del resort parecía perdido, sin saber si debían seguir sirviendo champán o empezar a desmontar la decoración. Mateo estaba sentado solo en la mesa principal, mirando fijamente el anillo abandonado que Fernanda había tirado. Me acerqué con cautela. «Hijo». Él levantó los ojos, y lo que vi allí me rompió el corazón. Dolor, confusión y algo más. Sospecha. ¿Qué quiso decir sobre tu pasado? No era así como quería que esta conversación ocurriera. No aquí, no ahora, no después del trauma que acababa de sufrir. Pero tal vez no había un momento perfecto para las verdades difíciles. ¿Podemos hablar de esto en casa? Este no es el lugar. No, dijo con firmeza. Acabo de descubrir que mi esposa de 2 horas es una criminal, que toda nuestra relación fue una mentira. Ya no puedo soportar más secretos, mamá, solo... La verdad, por favor. Miré a mi alrededor. Los pocos invitados restantes estaban lo suficientemente lejos. Denise se había ido con la policía para formalizar las declaraciones. Estábamos relativamente solos.
Me senté a su lado, respiré hondo. No siempre fui la persona que conoces. Antes de tenerte, antes de las cafeterías, estuve en un lugar muy oscuro. Sus ojos no se apartaron de los míos. Crecí en una familia pobre en el campo. Mi padre bebía, mi madre tenía 3 trabajos. Cuando cumplí 16 años, huí a la Ciudad de México, soñando con una vida mejor. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras que vendrían a continuación. La ciudad no fue amable conmigo. Sin educación, sin contactos, sin dinero, terminé en las calles. Fue entonces cuando conocí a Rodrigo. El nombre todavía me causaba un escalofrío, incluso después de tantos años. Me ofreció un techo, comida, protección, y a cambio trabajé para él. ¿Cómo qué?, preguntó Mateo con la voz extrañamente tranquila. Empecé como camarera en bares que él controlaba, luego cobrando deudas de juego. Eventualmente, me convertí en lo que llaman cebo. ¿Cebo? Encontraba hombres ricos en fiestas, bares, eventos. Me ganaba su confianza. Luego los llevaba a situaciones donde Rodrigo y sus amigos podían explotar esa confianza. Los robabas, dijo sin rodeos. Sí, admití, con la vergüenza ardiéndome en la cara. Pero nunca físicamente. Eran esquemas de inversión falsos, principalmente. Los hombres pensaban que estaban entrando en negocios legítimos. Perdían dinero, pero mantenían su orgullo. Muchos ni siquiera denunciaban. Mateo se quedó en silencio por unos segundos, procesando. ¿Por cuánto tiempo? Casi 5 años. ¿Y cómo saliste de eso? Sonreí con tristeza. Conocí a tu padre. Jorge era diferente a todos los demás hombres que conocí. Vio a través de mi fachada inmediatamente. Pero en lugar de juzgarme, me ofreció ayuda. Ayuda verdadera, sin pedir nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Inicialmente lo elegí como objetivo. Tenía una pequeña constructora, le iba bien. Pensé que sería fácil. Pero no pude seguir adelante con la estafa. Terminé confesándolo todo. Esperaba que me denunciara a la policía. En su lugar, me ayudó a escapar de esa vida. ¿Y el dinero para el primer café?, preguntó Mateo, recordando la acusación específica de Fernanda. Eso fue después de que tu padre falleciera. El seguro pagó una suma pequeña, pero significativa. Pude haber hecho muchas cosas con ese dinero, pero decidí construir algo legítimo, algo de lo que pudieras estar orgulloso algún día. Miré mis manos, que temblaban ligeramente. Mateo, sé que esto cambia la forma en que me ves, pero juro que desde que conocí a tu padre, he vivido honestamente. Cada centavo en las cafeterías fue ganado con trabajo duro. Cada cliente fue tratado con respeto. Traté de compensar el mal que hice construyendo algo bueno. El silencio entre nosotros parecía interminable. Finalmente, Mateo habló. Entonces, tú y ella no son tan diferentes. Las palabras me golpearon como una bofetada. La diferencia, dije, luchando por mantener la voz firme, es que me detuve, elegí cambiar, elegí el camino difícil de construir algo verdadero en lugar de seguir tomando atajos. ¿Y si ella también quisiera cambiar? ¿Y si, dentro de esa mujer que acaban de llevar esposada, hubiera alguien como tú esperando una segunda oportunidad? La pregunta me tomó por sorpresa. Tan típico de mi hijo. Incluso destrozado por la traición, todavía era capaz de ver posibilidades de redención en los demás. Tal vez la había, respondí suavemente. Pero tendría que querer ese cambio. Tendría que tomar decisiones difíciles como yo hice. Nadie puede hacerlo por ella. Mateo volvió a mirar el anillo abandonado. La amaba, ¿sabes? Realmente la amaba. Todo era falso para ella, pero era real para mí. Lo sé, hijo. ¿Cómo sigo adelante después de esto? ¿Cómo vuelvo a confiar en alguien? Puse mi mano sobre la suya. Un día a la vez. Tu padre me enseñó eso. Cuando intentas reconstruir tu vida, no puedes mirar muy lejos en el futuro. Simplemente haz lo correcto hoy, luego mañana y luego al día siguiente.
Él asintió lentamente. ¿Algún otro secreto que deba saber? ¿Algo? Pensé por un momento. Rodrigo, el hombre para el que trabajé, murió en prisión hace 12 años, pero antes de eso, amenazó con encontrarme cuando saliera. Ese miedo nunca me abandonó por completo. Por eso siempre fui tan protectora contigo, tal vez excesivamente. Temía que mi pasado regresara para atormentarnos. Mateo me miró fijamente por un largo momento. ¿Por qué nunca me lo contaste antes? Quería protegerte. Y, para ser honesta, me daba vergüenza. Quería que crecieras viendo a tu madre solo como la mujer fuerte que construyó un negocio desde cero, no como alguien que una vez engañó a la gente para sobrevivir. Al igual que yo, quería que vieras a Fernanda como la mujer maravillosa que yo creía que era, no como la estafadora que tú sospechabas. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Creo que ambos tenemos que ser más honestos de ahora en adelante, dije suavemente. Sí, asintió. No más secretos, no más mentiras bien intencionadas. Nos levantamos juntos, dejando atrás el salón de fiestas que debería haber celebrado un nuevo comienzo, pero que presenció el fin de tantas ilusiones. De camino a casa, en el coche, Mateo hizo una pregunta más. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo supiste que algo andaba mal con ella desde el principio? Pensé cuidadosamente antes de responder. Cuando pasas años engañando a la gente, aprendes a reconocer las señales en otros, la forma en que evitaba ciertos temas, cómo nunca dejaba que nadie verificara sus historias, cómo te aislaba sutilmente. Yo conocía esas tácticas porque las usé. Entonces, fue tu pasado oscuro lo que terminó salvándome. Tal vez, o tal vez fue simplemente instinto de madre. Él sonrió débilmente, la primera sonrisa desde que todo se desmoronó. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a casa, preparamos un café fuerte, lloramos un poco si es necesario, y mañana volvemos a empezar. 2 días después, Mateo y yo estábamos sentados en mi oficina en la cafetería principal cuando Denise entró. Tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de satisfacción y preocupación. Buenas y malas noticias, dijo, sentándose con nosotros. La buena es que la policía encontró el escondite de Augusto Meireles. Tenía documentación de al menos 12 esquemas similares en curso. Varias mujeres como Fernanda, apuntando a diferentes hombres. ¿Y la mala noticia?, preguntó Mateo. Fernanda desapareció. ¿Cómo? ¿No estaba detenida? Fue liberada bajo fianza para esperar el juicio en libertad. Pagó la fianza y se suponía que debía usar un brazalete electrónico. Pero incluso antes de la instalación, desapareció. Creemos que tiene documentos falsos y acceso a cuentas en el extranjero. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Va a volver, dije. Personas como ella siempre regresan, especialmente cuando son humilladas públicamente. La policía está buscando, aseguró Denise, y tenemos órdenes de protección contra ella para ustedes dos. Después de que Denise se fue, Mateo se quedó pensativo. Sabes, mamá, he estado pensando en todo esto. En ti, en Fernanda, en las segundas oportunidades. ¿Y bien? Creo que ahora entiendo mejor por qué mantuviste tu pasado en secreto y también por qué es tan difícil para alguien como Fernanda cambiar. ¿Cómo así? Es más fácil seguir siendo quien siempre has sido que reinventarte. Tuviste el coraje de tomar esa decisión difícil. Fernanda no. Todavía, agregué, aún no ha tomado esa decisión. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Él sonrió con tristeza. Siempre la optimista. No optimista, realista. El cambio es posible. Yo soy prueba de ello. En las semanas siguientes, Mateo comenzó lentamente a reconstruir su vida. Canceló la luna de miel, devolvió regalos, se ocupó del papeleo de la anulación. Yo mantuve las cafeterías funcionando, pero también me mantuve alerta. Si Fernanda había descubierto mi pasado, ¿quién más podría descubrirlo? Un mes después de la desastrosa boda, recibí una carta sin remitente. Dentro,
Solo una frase escrita a mano. Tal vez seamos más parecidas de lo que piensas. F. No se la mostré a Mateo. Estaba empezando a sanar. En su lugar, guardé la carta como un recordatorio de que el pasado nunca nos abandona por completo. Podemos construir nuevas vidas, nuevas identidades, pero las sombras permanecen. Y a veces, cuando miro por la ventana de la cafetería durante las primeras horas de la mañana, imagino ver una figura familiar observando desde lejos. Una mujer con muchos nombres y muchos rostros, calculando su próximo movimiento. Porque una cosa aprendí en mis años en esa vida: un buen estafador nunca acepta perder. Y Fernanda, o quien sea su verdadero nombre, era una de las mejores que he visto. Nuestra historia no había terminado. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo. 6 meses pasaron desde la boda desastrosa. La vida volvió lentamente a una nueva normalidad. Mateo se sumergió en el trabajo, aceptando un gran proyecto de ingeniería que lo mantenía ocupado día y noche. Yo expandía mi red de cafeterías, inaugurando una 6ª unidad en un barrio de lujo en Guadalajara. Las investigaciones sobre la red de estafadoras continuaban. Augusto Meireles fue arrestado, junto con 3 de sus asociadas. Pero Fernanda seguía desaparecida, un fantasma cerniéndose sobre nuestras vidas. En una mañana de sábado, estaba sola en la cafetería principal, preparando todo antes de la apertura. El aroma a granos recién tostados llenaba el aire mientras revisaba el stock. Sonó la campana de la puerta. Extraño, porque estaba segura de que el cartel de cerrado estaba visible. Disculpa, todavía no estamos. Las palabras murieron en mi garganta. Allí, parada en la entrada, estaba ella. No la Fernanda de la boda, con vestido de novia y joyas caras. Esta versión usaba jeans sencillos, una camiseta blanca, el cabello recogido en una coleta, sin maquillaje, sin la máscara de sofisticación. «Hola, Isabel», dijo, con su voz diferente, menos afectada, más natural. «¿Podemos hablar?» Mi primera reacción fue agarrar el teléfono. «Voy a llamar a la policía». «Por favor», levantó las manos. «Solo 5 minutos. Luego puedes llamar a quien quieras». Algo en su postura, en la ausencia del aire arrogante que yo conocía, me hizo dudar. 5 minutos. Se sentó en una de las mesas. Mantuve la distancia, con el celular en la mano, lista para marcar. Primero, mi verdadero nombre es Mariana Lacerda. La revelación me tomó por sorpresa. Era la primera vez que ofrecía voluntariamente algo verdadero sobre sí misma. «¿Por qué estás aquí, Mariana? Hay una orden de arresto contra ti». «Lo sé, voy a entregarme. Pero antes quería hablar contigo, de una exestafadora a otra». Me tensé. «¿Cómo supiste de mi pasado?» «Augusto tiene archivos sobre todas las grandes estafas de los últimos 30 años. Tu operación con Rodrigo era legendaria en los círculos correctos. Cuando empecé a salir con Mateo, Augusto me dio tu archivo. Era una forma de incentivo. Mira, incluso los regenerados pueden caer». Sentí un escalofrío. La idea de que mi pasado estaba documentado, estudiado por criminales. «¿Qué quieres de mí?» Ella respiró hondo. «Quiero saber cómo lo hiciste». «¿Hice qué?» «Salir, reconstruir tu vida, convertirte en esto». Ella gesticuló hacia la cafetería, hacia mí. Alguien respetable, alguien real. La vulnerabilidad en su voz parecía genuina, pero yo ya había sido engañada por ella antes. ¿Por qué creería que esto no es otro de tus juegos?